El seminario va a comenzar. 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 Bienvenidos a todos. Desde INERCO esperamos y deseamos que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien y sobrellevando pues esta nueva situación que nos está tocando vivir. Queremos agradeceros vuestra participación y el que hayáis reservado pues en vuestra agenda este espacio en los próximos 45 minutos compartiremos
conocimiento sobre seguridad industrial y que confiamos que de verdad os sea provechoso y de máximo interés. Si me permitís, me voy a presentar. Mi nombre es Juan Santos Remesal, soy el director de la División de Seguridad Industrial del Grupo INERCO y voy muy brevemente a introducir la temática que trataremos en el webinar de hoy. Como todos sabéis, la seguridad está integrada dentro de la misión de INERCO de contribuir al desarrollo industrial sostenible y para ello nosotros aplicamos un enfoque integral que abarca desde la seguridad de proceso, la seguridad industrial, la security, la prevención de riesgos laborales y los riesgos medioambientales. En este sentido, la actitud proactiva para prevenir y evitar accidentes es la clave de todo ello. Y los que nos dedicamos a la gestión de activos industriales debemos, está dentro de nuestras responsabilidades, asegurar la continuidad del negocio y de sus activos en todo ese ciclo de vida. Y para ello, pues bueno, tenemos una serie de herramientas y tenemos que diseñar una estrategia en nuestra organización dirigida a conseguir la integridad y la seguridad. Es lo que desde INERCO entendemos las tres dimensiones. Por una parte, en primer lugar, la integridad en el diseño, aplicando para ello pues, una serie de herramientas de análisis de riesgo que nos permitan diseñar nuestras instalaciones con unos riesgos los más bajos posibles. La integridad en la operación, implementando sistemas de gestión de seguridad de procesos eficaces que nos garanticen una operación segura en nuestros activos y en las barreras de seguridad con las que cuentan. Y en tercer lugar, la integridad de esos activos y de esas barreras de seguridad, adoptando estrategias de mantenimiento y fiabilidad optimizadas para ellos. Y por último, y no menos importante, desarrollar estrategias de gestión de emergencia y de planes de continuidad del negocio, tan de moda hoy, que nos garanticen y aseguren que si tenemos un accidente, la continuidad de la operación y el negocio es posible. Pues bien, en este webinar vamos a abordar un poco la estrategia a seguir y de cuáles son las herramientas que tenemos a nuestras manos para gestionar eficazmente la seguridad de proceso en nuestras instalaciones y lograr, entre otros, pues, los siguientes objetivos. El que nuestras empresas tengan un compromiso incrementable con la seguridad de procesos y las operaciones, que entendamos los riesgos y peligros que tienen nuestros procesos y nuestras instalaciones, que seamos capaces de gestionar ese riesgo a través de estas herramientas, seamos capaces de monitorizarlo, hacerle seguimiento, tener las alarmas que nos lo detecten de manera temprana, gestionarlo y activar para ello las barreras de seguridad con las que nos hemos dotado. Mejorar la fiabilidad de nuestros activos y barreras de seguridad y, por último, como decíamos al principio, el dotarnos de adecuadas respuestas ante emergencia y planes de continuidad del negocio, por si el accidente ocurre. Eso es lo que vamos a ver en este webinar a lo largo del día de hoy. En posteriores webinars que desarrollaremos en las siguientes semanas, y que ya me atrevo a adelantar, pues vamos a desarrollar un primero sobre esas herramientas específicas para los estudios de seguridad industrial y análisis de riesgo en el ciclo de vida de la instalación. A continuación desarrollaremos un segundo webinar donde veremos las claves para la implementación eficaz de un sistema PSM. Desarrollaremos posteriormente un tercer webinar centrado en la fiabilidad y el mantenimiento, con las herramientas que tenemos para la gestión de activos. Y por último veremos las claves en un cuarto webinar para abordar el desarrollo de planes de continuidad del negocio. Bien, para el webinar de hoy vamos a contar con Gabriela Reyes Delgado, que es la jefa del Departamento de Seguridad Industrial del Grupo INERCO. Ella es ingeniero industrial, certificada en seguridad funcional y análisis de riesgo por la TIUF y cuenta pues, con más de 20 años de experiencia en seguridad de procesos. Si os parece, y a efectos logísticos del webinar, lo que os proponemos es desarrollar por parte de Gabriela la presentación. Va a estar abierto el chat durante el webinar para que nos vayáis ahí trasladando las preguntas y cuestiones que consideréis oportunos y que una vez finalicemos la presentación, pues podemos responder y debatir conjuntamente a la finalización. Pues sin más y dando las gracias por estar hoy con nosotros, voy a dar a continuación la palabra a Gabriela Reyes. Gabriela, cuando quieras. Buenas tardes a todos los que estáis asistiendo desde España y buenos días a todos los que asistís desde Latinoamérica.
Antes que nada, agradecer vuestro tiempo, dedicación y la participación en este webinar. Y nada, sin más dilación, pues damos inicio a la actividad. Muchas gracias. Procedemos a presentar la ponencia denominada Herramientas avanzadas para el diseño, operación y gestión segura de instalaciones industriales. El índice de contenidos que se va a analizar se detalla en continuación. En primer lugar, realizaremos una introducción general en la que se definirán los conceptos básicos y se aportará una visión general de las distintas herramientas a aplicar en el ciclo de vida de un proyecto o de una instalación, desde la ingeniería conceptual hasta el posible desmantelamiento de la misma. Posteriormente, se analizarán los tres pilares básicos en los cuales se sustenta la seguridad operacional, asegurando de esta forma a los industriales la continuidad del negocio en todo su ciclo de vida. Estos pilares fundamentales son los siguientes: la integridad en el diseño y análisis de riesgos, integridad de la operación y sistemas de gestión de seguridad de procesos e integridad de los activos o Asset Integrity. Finalmente, y en caso de fallo en alguno de estos pilares citados que conlleve a un evento no deseado en las instalaciones industriales, como último punto y no menos importante, analizaremos el papel de la gestión de emergencias y los planes de continuidad de negocio con objeto de garantizar la resiliencia de las compañías. Por último y para finalizar, un punto de sumario y conclusiones. Las instalaciones industriales, como estas que aparecen en las fotografías, que almacenan, procesan y generan sustancias peligrosas, inflamables, tóxicas, comburentes, etc., tienen asociado un determinado nivel de riesgo, dado que existe la posibilidad de generar consecuencias adversas sobre los elementos vulnerables, personas, medio ambiente y activos industriales, originados por eventos incontrolados en sus instalaciones. Estas situaciones de riesgo hacen que, si no se adoptan las suficientes barreras o medidas de seguridad, finalmente pueda originarse un accidente grave en las instalaciones. A lo largo de la historia han acontecido accidentes industriales con graves consecuencias. Algunos de los más conocidos son los indicados a continuación: el de Fleasboro, el de Bhopal, el de Seveso, que dio lugar al nacimiento de la normativa en materia de accidentes graves en Europa, el de Pasadena, el de la plataforma Piper Alpha o el de la refinería de San Juanico, en el que acontecieron una serie de bleves en cadenas en el parque de almacenamiento de GLP. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido a raíz de estos accidentes industriales? Pues hemos aprendido que los peligros relacionados con la seguridad de procesos pueden derivar en accidentes graves que implican fuga de sustancias peligrosas, vertidos, incendios, explosiones. Hemos aprendido que los accidentes relacionados con la seguridad de procesos pueden tener efectos catastróficos, con daños a personas, medio ambiente, así como con sustanciales pérdidas económicas, no solamente por daños materiales a los equipos, sino también por lucro cesante o pérdida de beneficios. Y hemos aprendido que la seguridad de procesos involucra la prevención de fugas, derrames, funcionamiento anómalo de equipos, sobrepresiones, corrosión, etc. Y en definitiva, la principal lección aprendida es que el riesgo cero no existe, aunque evidentemente debemos adoptar estrictos criterios tanto en el diseño de las instalaciones como en la adopción de medidas de seguridad para hacer tender el riesgo a valores tan bajos como sean posibles. Pues bien, una vez que hemos constatado que el riesgo cero no existe en las instalaciones industriales, nos planteamos las siguientes preguntas o reflexiones. ¿Nuestros activos tienen un diseño seguro y hemos analizado el riesgo en esta fase? ¿Realizamos una adecuada gestión de los riesgos, de tal forma que las medidas preventivas y de mitigación sean adecuadas y se hayan planificado adecuadamente? ¿Hacemos un mantenimiento adecuado de nuestras instalaciones y de las barreras de seguridad? Pues bien, la respuesta a cada una de estas reflexiones planteadas se basa en los tres pilares básicos en los cuales se sustenta la seguridad de procesos. En primer lugar, en la integridad del diseño, que consiste en la aplicación de herramientas de análisis de riesgos que permiten un diseño en el que los riesgos sean tan bajos como razonablemente sea posible. El segundo pilar sería la integridad de la operación, mediante la implementación de sistemas de gestión de seguridad de procesos
que garanticen una operación segura de los activos. Y el tercer pilar sería el correspondiente a la integridad de los activos o Asset Integrity, mediante la adopción de estrategias de mantenimiento y fiabilidad optimizadas en los equipos, así como en las distintas barreras de seguridad o salvaguardia. A continuación, en esta transparencia se recoge una visión general de las distintas herramientas a aplicar en el ciclo de vida de un proyecto de una instalación, desde la ingeniería conceptual hasta el posible desmantelamiento de la misma. Y se analiza o se puede observar cómo los tres pilares indicados, integridad en el diseño, integridad en la operación e integridad de activos, operan en cada fase del ciclo de vida. En esta figura el objetivo era aportar una visión general y a continuación entraremos en algo más de detalle en cada uno de los bloques. Empezando por el primer bloque, integridad en el diseño y análisis de riesgos, cabe indicar que las metodologías de identificación y evaluación de riesgos son un conjunto de técnicas que permiten identificar peligros, analizarlos y evaluar los riesgos. El objetivo de la aplicación de este tipo de metodología es identificar posibles accidentes que generen daños potenciales a personas, medio ambiente y a los activos, con el objetivo de adoptar las medidas de seguridad más óptimas de cara a minimizar la probabilidad de ocurrencia, así como la severidad de posibles incidentes. Todos los accidentes industriales tienen un esquema similar. Todos se inician con un evento iniciador o una causa de fallo, de tal forma que hasta la posible pérdida de contención, situada en el centro de la pajarita, como podéis observar en la figura, actúan las barreras o capas preventivas, parte izquierda de la pajarita. Estas capas son el sistema de control, las alarmas independientes y la actuación por parte del operador, los sistemas instrumentados de seguridad y los sistemas de alivio de presión tales como PSV. Una vez que se ha dado la pérdida de contención o el accidente, actúan las barreras o capas de mitigación, ubicadas en la parte derecha de la pajarita. Algunas de estas capas de mitigación serían los cubetos, la protección pasiva, el fire and gas, plan de emergencia, etc. Finalmente, en estas metodologías, el cálculo del riesgo se realiza como la combinación de la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias de los distintos escenarios identificados. Sin entrar en el detalle de cada una de las metodologías, en esta figura podéis ver un resumen de las distintas herramientas que se aplican en fase de ingeniería. De tal forma que cabe indicar o resaltar que en la fase de ingeniería básica se suelen revalidar los estudios de riesgo preliminares desarrollados durante la ingeniería conceptual, como HACCP, WOT-IF, Checklist, y adicionalmente se realiza toda la batería de estudios o análisis de riesgo que se muestran en la figura, tales como HAZOP-SIL, estudios LOPA, Bowtie, QRA o análisis cuantitativo de riesgos, estudios de incendio y explosión, estudios de edificios, etc. Adicionalmente, en la fase de ingeniería de detalle, además de revalidar estos estudios de riesgo que se realizan durante la fase de ingeniería básica, adicionalmente también se pueden realizar algunos estudios avanzados adicionales, de los cuales me gustaría resaltar el Fire and Gas Mapping, que permite la ubicación óptima de detectores de incendio y gases inflamables y o tóxicos a partir de maquetas 3D y simulaciones CFD. Una vez que hemos dado la visión general del primer punto, pasaríamos al siguiente pilar, que consistiría en la integridad en la operación o sistemas de gestión de seguridad de procesos o PSM. Del bloque de integridad de la operación, aunque hay distintas herramientas que aplican, vamos a entrar exclusivamente a desarrollar y a dar el detalle de lo que son los sistemas de gestión de seguridad de procesos o PSM. ¿Qué es la gestión de seguridad de procesos? PSM se ocupa de los procesos y de los posibles accidentes que pueden ocurrir en las instalaciones, tales como incendios, explosiones. Integra en la gestión de la seguridad elementos clave y tan importantes como es la participación de los empleados, los procedimientos de operación, la gestión del cambio, formación, auditoría, etc. Cada vez son más los gestores industriales que incluyen sus programas PSM como parte de sus programas de excelencia operacional.
Existen distintas normativas para el desarrollo e implementación de Process Safety Management, como la OSHA, la CCPS, pero en la presente presentación nos vamos a centrar en la metodología que propone el Energy Institute, el cual basa el PSM en 4 grandes bloques: liderazgo en seguridad de procesos, identificación y evaluación de riesgos, gestión de riesgos y revisión y mejora. Asimismo, cada bloque está compuesto por una serie de elementos que componen hasta un total de 20 elementos, los cuales se muestran en esta figura para cada uno de los bloques indicados. Sin entrar en el alcance y descripción de cada uno, sí que me gustaría destacar algunos de los siguientes elementos. En primer lugar, el elemento 1, sobre liderazgo y compromiso, ya que sin una cultura de seguridad de procesos arraigada en la compañía, el resto de elementos de PSM difícilmente se podrían implementar. Este liderazgo debe partir desde los altos estamentos de la compañía e ir permeando a todos los niveles de la organización. También resaltar, por ejemplo, el elemento 6, de identificación y evaluación de riesgos, donde se deben fijar las metodologías y estudios a desarrollar tanto para instalaciones o plantas existentes como para nuevos proyectos en función del tipo de modificación, si es modificación sustancial o no sustancial. También resalta el elemento 12, el de gestión del cambio, que implica que para cualquier cambio o modificación sustancial que se realice en las instalaciones, se haga un registro del mismo y una gestión segura para garantizar que tras ese cambio técnico, las instalaciones siguen manteniendo el nivel de riesgo bajo control. A continuación, se muestra una visión general bastante gráfica de cómo los 20 elementos de PSM indicados entran en juego en el ciclo de vida de una instalación, en concreto en las fases de diseño, construcción, operación, mantenimiento, inspección, etc. ¿Qué beneficios nos aporta la implantación de PSM en instalaciones industriales? A continuación se resumen esos principales beneficios. En primer lugar, permite aumentar la seguridad de los procesos en todas sus fases: diseño, operación y mantenimiento. Permite conocer los riesgos de las instalaciones desde el punto de vista de seguridad de los procesos, garantizando de esta forma la gestión adecuada de los mismos y además de una manera sistemática. La principal ventaja es que permite reducir y minimizar la ocurrencia de accidentes graves o accidentes industriales, garantizando de esta forma una mayor seguridad y disponibilidad en las instalaciones. Otro de sus principales beneficios es que permite homogeneizar la gestión de la seguridad entre distintas instalaciones o plantas de una misma organización industrial, permite la mejora en las primas para la contratación de seguros, permite también una mejora de la imagen corporativa de la compañía y finalmente permite o persigue alcanzar la excelencia operativa. Como ya hemos indicado, la mayoría de las organizaciones industriales están incorporando PSM dentro de sus programas de excelencia operacional. Pasando ahora al último de los pilares, a la integridad de los activos o Asset Integrity. En esta figura del ciclo de vida se recogen las distintas herramientas de aplicación para la etapa de Asset Integrity o integridad de los activos, que a continuación trataremos. Pues bien, la principal obligación de los industriales es gestionar activos, es decir, tienen que gestionar instalaciones, equipos, personas, capas de seguridad, etc. La gestión de activos significa, por tanto, gestionar personas, instalaciones y, en definitiva, recursos económicos frente a los riesgos empresariales. Pues bien, ¿cómo hacemos o cómo abordamos esa gestión de activos? ¿Somos proactivos o reactivos? ¿Gestionamos hasta el mínimo legal, es decir, exclusivamente lo que la normativa nos obliga? ¿Gestionamos hasta el fallo o la avería? ¿Hasta el incidente o accidente? ¿O hasta la obsolescencia de la instalación? ¿O bien hacemos esa gestión de activos con una estrategia definida? Pues bien, la gestión de activos que contempla la norma ISO 55000 va en línea de realizar estas actividades de mantenimiento con una estrategia definida y perfectamente planificada. En la siguiente figura se da una visión general de todas estas herramientas que pueden aplicarse y desarrollarse para la correcta gestión de activos o Asset Integrity
bajo la norma ISO 55000. Estas herramientas van todas encaminadas a mejorar la fiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad de las instalaciones, mejorando de esta forma la seguridad, producción y, en definitiva, optimizando la gestión de los activos y equipos. Sin entrar en el detalle de cada una de estas herramientas, sí me gustaría resaltar algunas de las siguientes actividades o estudios que se realizan dentro de la SES Integrity. En primer lugar, las auditorías de integridad de activos. Estas auditorías permiten identificar aquellos aspectos en los que exista un mayor potencial de mejora, así como aquellas áreas o zonas de proceso que tengan un mayor impacto en la integridad global de la compañía. Otra herramienta también a resaltar son los FMECA, o análisis de modos de fallo, efectos y criticidad, que es una técnica de análisis de riesgo cuyo objetivo fundamental es la mejora de la fiabilidad mediante la identificación de fallos potenciales de los sistemas y de sus componentes. Otra herramienta también a resaltar son los estudios RAM, ¿vale? Hacen referencia a Reliability, Availability and Maintainability, y es una herramienta que cada día tiene una mayor aplicación en el sector industrial. Consiste en la modelización de una instalación mediante la identificación de fallos potenciales de sus equipos para establecer interrelaciones entre ellos, estimando la probabilidad de ocurrencia de estos fallos y calculando la fiabilidad, la mantenibilidad y, en definitiva, la disponibilidad del sistema o instalación bajo análisis. Una vez que hemos visto esta visión general de la SES Integrity, pasaríamos al siguiente punto, en el cual vamos a hablar sobre gestión de emergencias y planes de continuidad de negocio, o Business Continuity Plan. Tal y como puede observarse en esta figura, la gestión de emergencias y los planes de continuidad de negocio son capas de protección de mitigación de las instalaciones, es decir, actúan una vez que se ha dado el evento indeseado o la contingencia. Permiten, pues, minimizar las consecuencias de esta contingencia sobre los elementos vulnerables, personas, medio ambiente e instalaciones, y por tanto disminuir el tiempo de parada y puesta en marcha de las instalaciones, minimizando de esta forma las pérdidas financieras de las empresas y garantizando una mayor resiliencia en las mismas. La primera capa de mitigación que actuaría tras el accidente o tras la contingencia sería la respuesta ante emergencia de la planta. Algunos de los elementos claves a considerar en la planificación de emergencia y la gestión de crisis son los detallados en las figuras. A resaltar, pues, la identificación y evaluación de riesgos, que es la base para la planificación de la respuesta ante emergencia, la organización de la emergencia, que permite garantizar una respuesta organizada y estructurada de todos los miembros de la planta ante un evento indeseado, o los procedimientos de actuación ante cada tipo de accidente, o la formación teórica y práctica del personal clave, así como la realización de pruebas y simulacros para la mejora continua de la operatividad del plan de emergencia. En un plano de gestión y operatividad superior a la propia gestión de crisis y planes de emergencia nos encontramos con los planes de continuidad de negocio. De forma muy simplificada, en esta figura se sintetizan las principales fases de desarrollo para este tipo de planes. En primer lugar, es necesario diseñar un sistema de gestión de la continuidad del negocio, establecer una política y una planificación de ese sistema de gestión, realizar un análisis de riesgo y la evaluación del impacto sobre nuestro negocio. Esta es la fase más importante del plan de continuidad y consiste en la identificación de los escenarios o contingencias más críticas que puedan afectar a la continuidad de nuestro negocio. El origen de estas contingencias puede ser de muy diversa índole. Puede ser, pues, por riesgos tecnológicos o accidentes industriales, riesgos naturales, pandemias, fallos en los proveedores o en las empresas clientes, problemas en los recursos humanos, etc. Otra de las etapas o de las fases sería establecer el plan de continuidad de negocio para cada escenario o contingencia identificada en la etapa anterior, prestando especial atención a los más críticos. Todo lo anterior se complementa, pues, con formación del personal clave para que conozca ese plan de continuidad de negocio, así como con auditorías y revisiones para la mejora continua de este plan. Pasamos finalmente al punto final de sumario y conclusiones. Como reflexión final y a modo de conclusión de las preguntas que nos planteábamos al inicio de la presentación sobre
¿Nuestros activos tienen un diseño seguro y hemos analizado el riesgo en la fase de diseño? ¿Realizamos una adecuada gestión de los riesgos? ¿O mantenemos correctamente los activos y las barreras de seguridad? Pues bien, como conclusión final, decir que las mejores soluciones a adoptar por las instalaciones industriales serán las que se indican a continuación. Para la integridad del diseño, aplicar herramientas de análisis de riesgo en fase de diseño que permitan disponer de bajos niveles de riesgo y que el riesgo esté controlado. Para la fase de integridad de la operación, desarrollar e implantar sistemas de gestión de seguridad de procesos que garanticen una operación segura de las instalaciones. Para la integridad de los activos, gestionar los activos adoptando estrategias de mantenimiento y fiabilidad que permitan la mejora en la seguridad, en la producción y en la optimización de los activos. Y finalmente y por último, en caso de fallo de alguna de las soluciones indicadas, se deberá disponer de planes de emergencia y gestión de crisis, así como de planes de continuidad de negocio que garanticen y maximicen la resiliencia de las compañías. En definitiva, la aplicación de estas herramientas avanzadas permitirá a los industriales conseguir los objetivos empresariales de cada organización, pivotando sobre el concepto de seguridad en mayúsculas como soporte para la gestión y la toma de decisiones. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. ¿Se nos oye? Sí, Juan. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Gabriela, por tu exposición y también, pues bueno, la capacidad de sintetizarnos en poco más de 25 minutos, pues una visión de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues para diseñar las instalaciones de manera segura, operarlas en la medida de lo posible también de la manera más segura posible y también pues para gestionar la fiabilidad de nuestros activos. Bueno, pues una vez que hemos finalizado la presentación y como decíamos al principio, os animamos pues a que nos trasladéis todas aquellas preguntas que puedan haber surgido durante la presentación o aquellos aspectos en un momento dado de seguridad sobre los que tengáis alguna inquietud o alguna cuestión que podamos en este espacio de 15 minutos pues responderos y aclararos. En cualquier caso también, si no es posible en este espacio, todas aquellas preguntas que nos dejéis trasladadas en el chat o con posterioridad, en los correos electrónicos que tanto el de Gabriela como el mío, como el que hemos habilitado para este chat de industrialsafety@inerco.com, estaremos pues encantados de responderos, llamaros para atender pues las cuestiones que podáis tener y complementaros pues toda aquella información adicional que preciséis. Bueno, revisando el chat, no sé, voy a consultarlo a ver qué pregunta nos habéis trasladado. No sé si se nos oye bien por aquí. Hay algunas personas que nos dicen que no se nos oye bien en estos momentos. ¿Es así? Simplemente también me gustaría resaltar como complemento a lo que ya ha comentado Juan, que bueno, esto era un primer webinar en el cual, pues bueno, tampoco queríamos extenderlo mucho en tiempo en cuanto a la presentación y entonces, pues finalmente lo que hemos dado ha sido una visión general de esos 4 bloques que hemos hablado. Como ya comentaba Juan al inicio de la presentación, después va a haber webinar específicos donde para cada uno de esos bloques pues ya se va a entrar más en detalle, por un lado en las metodologías de identificación y evaluación de riesgos, será otro específico para PSM, otro para Asset Integrity y otro para gestión de emergencia y plan de continuidad de negocio.
Con lo cual, esta era una primera toma de contacto para dar la visión general. Es complicado en unos 20 minutos hablar de tantos temas en profundidad y como ya comentaba Juan, pues habrá webinars posteriores para poder un poco más analizar más en detalle. Sí. Respondiendo a una pregunta que nos traslada Ana María Cárdenas Guzmán, de dónde se obtienen las hipótesis de riesgo de los estudios de riesgo y de dónde se basan. Bueno, como comenta Gabriela, tendremos oportunidad de desarrollarlo en el webinar específico de estudios de seguridad y análisis de riesgo, pero básicamente, Ana, pues hay diferentes herramientas y metodologías en las que de una manera sistemática se revisa pues, lo que es el diseño de la instalación, lo que son los diferentes equipos, las sustancias que están involucradas, su peligrosidad, sus condiciones de operación, presión, temperatura, caudales. Se analizan bases de datos accidentes históricos que hayan ocurrido, se alimentan en esos estudios, por ejemplo, de los análisis HAZOPs, donde se hace una revisión exhaustiva de los posibles modos de fallo de las plantas. Y todo eso, al final, lo que se trata de elegir una serie de sucesos iniciadores que representen las diferentes naturalezas de los sucesos que pueden ocurrir, diferentes fugas, con diferentes tipos de sustancias inflamables, tóxicas, diferentes posibles evoluciones de los sucesos, que se formen nubes inflamables, nubes tóxicas y que de alguna manera pues esas hipótesis representen cuáles son los posibles efectos negativos, las posibles consecuencias del accidente, también dependiendo del tipo de análisis que estemos buscando. Si estamos hablando, por ejemplo, de hacer un análisis de riesgo para planificar emergencias, pues siempre buscaremos accidentes graves de manera importante, de tal manera que mi planificación de emergencia, mi respuesta en emergencia, pues esté prevista para sucesos catastróficos. Si estamos, por ejemplo, realizando pues, un análisis cuantitativo de riesgo, pues tenemos que buscar una representatividad no solo de los escenarios más desfavorables, sino también pues, de escenarios en los que a lo mejor las consecuencias son menores, pero, por ejemplo, la probabilidad es mayor. Son pequeños accidentes que a lo mejor no tienen consecuencias tan catastróficas, pero que sí tienen más probabilidad, también influyen en el riesgo. Daría para hablar horas de análisis de riesgo, pero en síntesis, básicamente, esa es la experiencia, evidentemente, de los analistas de riesgo. Se alimenta también de la información y la experiencia que tienen la gente de planta, de la operación de su planta, de cuáles son esos conocimientos, y todo ese conocimiento adecuadamente estructurado es el que alimenta con esas metodologías a esos análisis de riesgos, a las posteriores etapas de esos análisis, de evaluaciones de consecuencias, determinación de probabilidad, etcétera, como explicaba Gabriela en la diapositiva de la pajarita o del bow tie. Sí. No sé, Gabriela, si... Sí, también había otra pregunta que he visto, ¿vale? Del tema de ciber, que creo que era, pues sí, Javier Larrañeta, ¿vale? Preguntaba que cómo se integraba todo el tema de ciber dentro de estos estudios. Entonces, bueno, el tema de, ya lo comentaba Juan al principio de la presentación, nosotros pues en INERCO tenemos pues todas esas disciplinas para cubrir en nuestro análisis de riesgo, no solamente la parte de seguridad operacional, o sea, seguridad de proceso, seguridad operacional, sino también la parte de security. Entonces, en concreto, la parte de ciber, tan de moda también actualmente, pues claro, se pueden hacer, o sea, se analizan distintos análisis de riesgo. O bien en algunas de esas metodologías se puede analizar una parte, por ejemplo, en los HACCP se suele analizar también alguna parte de security, de ciberseguridad, o en los planes de continuidad de negocio, evidentemente, se tienen en cuenta también estos aspectos, o también hacer estudios específicos de lo que son, pues, ciberseguridad. Por ejemplo, la parte de ciber está muy relacionada dentro de la seguridad industrial con los sistemas instrumentados de seguridad. Es decir, los sistemas instrumentados de seguridad, además de hacer toda la batería de análisis de riesgo mediante metodologías SIL, pues las propias normativas de SIL ya te exigen que hagas estudios de ciberseguridad para proteger tu sistema instrumentado de seguridad, que en definitiva es la seguridad operacional de tu planta, pues ante posibles atentados o ante posibles contingencias externas. Entonces, bueno, a la pregunta de si está integrado el tema de ciber dentro de estos estudios, pues sí, claro, se puede integrar perfectamente. De hecho, ya algunas de estas metodologías que hemos hablado integran parte de security y de ciberseguridad. Me toca a mí, Gabriela, para que tú puedas leer alguna más. Antonio Carretero, por ejemplo, aquí nos pregunta sobre la ISO 55000 de gestión de activos para el mantenimiento y, bueno, hablaba de que algunas de las herramientas que hemos desarrollado en la presentación
pueden ser no del todo aplicables. Bueno, como hemos comentado, Antonio, hay una serie de herramientas muy enfocadas hacia lo que es los análisis de riesgos, como hemos hablado de los tipos HAZOP, HACID, análisis de consecuencias, si recuerdas esa transparencia que ponía Gabriela, los que estaban en la parte izquierda, y evidentemente lo que es la gestión de activos industriales tiene sus herramientas específicas, que también hemos comentado en el tercer bloque, como pueden ser pues, los análisis FEMECA, etcétera. No obstante, sí te invito vamos a desarrollar un webinar específico sobre la integridad de activos, donde vamos a ver, a desarrollar esa transparencia que Gabriela nos ponía con los bloquecitos de cómo ir desarrollando esa estrategia de mantenimiento de manera optimizada. Porque precisamente en este tema del mantenimiento, que al final detrás, si os fijáis, también está el concepto de riesgo. Es decir, estamos hablando de probabilidad de fallo de mi equipo, la fiabilidad de mi equipo y de unas consecuencias del fallo de ese equipo. No tiene por qué ser un accidente catastrófico con el típico incendio o fuga. Simplemente si aquello se me para y no funciona, pues tengo una pérdida de lucro cesante. Y hoy en día, ahí estamos manejando en esa gestión de activos riesgos. Es lo que estamos haciendo, tomando decisiones sobre hasta cuándo mantengo, si me gasto mucho en mantenimiento o gastándome lo que me tenga que gastar, gastármelo en el momento más óptimo, en el sitio justo y no invirtiendo en sitios donde a lo mejor pues, no es tan necesario. Y en ese sentido, hoy en día que la competitividad es clave y la máxima producción, una buena gestión de activos no es un gasto, es una auténtica inversión porque retorna la inversión con creces. Y en ese sentido, bueno, en base un poco a nuestra experiencia, aquellos que abordan una estrategia de implantar, no tiene por qué ser acabar una certificación ISO 55001, ni mucho menos, sino dar pasos en esa filosofía, retornan evidentemente en un incremento de la fiabilidad. Por eso nosotros entendemos la gestión de los riesgos en esos 4 pilares que Gabriela ha descrito, de no solo evitar accidentes o hacer unos análisis de riesgos que me lleven a mi mejor diseño, con eso tengo una parte, tengo que operarlos seguro, puedo tener una instalación muy segura, pero si soy un operador de esas instalaciones pues un poco alegre o no cuidadoso, el accidente puede ocurrir. Y por último, puedo tener unas instalaciones, haberme gastado un diseño lo más grande y tener todas las barreras de seguridad del mundo, saberlas operar, pero como todo en la vida, si no lo mantengo o no lo opero, también puede ocurrir. Por eso hay que trabajar en esas 3 vías, en esos 3 pilares claves en la gestión de la seguridad, junto al de la última capa de emergencia, que es la gestión de emergencia o la continuidad del negocio. Gabriela, pues... Sí, no, hay también hay una pregunta también que, bueno, me ha resultado interesante porque es verdad, muchas veces lo que se plantean los industriales. Si quiero aplicar PSM, ¿por dónde tengo que comenzar? Pues mira, yo creo que por dónde hay que comenzar las empresas a implantar PSM es un poco lo que he indicado en la presentación. El punto más importante y donde están los cimientos de PSM es en la cultura de seguridad de proceso de la planta. Entonces, ¿por dónde debo empezar? Pues debo empezar generando, si no existe, ¿vale? En la corporación, como digo, siempre tiene que estar los altos estamentos de las compañías, pues la mejor forma es generando esa cultura de seguridad. ¿Cómo se hace generar esa cultura de seguridad? Como digo, si no se tiene, pues se hace, y así es como nosotros lo hemos hecho con algunos clientes, pues dando formación de concienciación en seguridad de proceso. Es decir, ese sería el primer paso. Sin cultura de seguridad de proceso, ya lo he comentado, no hay PSM que aplicar, porque si la compañía no está, digamos, convencida de las bondades de estos sistemas de gestión, pues no hay nada que hacer. Entonces, lo primero es concienciar a la dirección de las compañías y de ir hacia abajo, hacia los mandos intermedios, hasta todos los estamentos de la compañía. Por tanto, ese es el primer pilar. Si no existe esa cultura de seguridad de procesos, fomentar que esa cultura exista. Y después también, en definitiva, pues muchas de las compañías que implantan PSM son ya compañías que son instalaciones Seveso, con lo cual ya disponen de un sistema de gestión de la seguridad de acuerdo a la normativa de accidentes graves. Es decir, que muchas de esas empresas no empiezan de cero. El siguiente paso para implantar PSM sería también hacer un gap análisis, ¿vale? Un análisis de cómo de lejos estoy con mi sistema de gestión actual, como digo, partiendo de que estamos en una instalación que sea Seveso, cómo de lejos estoy para tener implantado un sistema PSM de excelencia operacional. Entonces, una vez que tengo convencido a la dirección de la compañía o están convencidos ellos ya de por sí, tienen esa cultura de seguridad de proceso
Y una vez que he hecho ese análisis de cómo de lejos estoy de implantar PSM, pues ya la siguiente etapa es ir desarrollando todo y cada uno de los elementos, fundamentalmente los gaps que tenga desde mi sistema de gestión actual hasta lo que exige un PSM. Espero haber respondido a esa pregunta. A ver, ¿alguna más? Sí, respondo yo a otra que nos hace aquí muy interesante Carlos Cataluña sobre un poco la situación de la crisis del COVID. Su pregunta es, bueno, que cuál es nuestro punto de vista sobre la nueva forma de comunicación generada a partir de la crisis y cómo se puede ver afectada la implantación de este tipo de herramientas, ¿no? Pues bueno, creo que ha sido una sorpresa para todos los que nos dedicamos a la seguridad el que de alguna manera pues todas estas opciones que nos abre, bueno, estamos hoy aquí en un webinar que ya existían antes evidentemente, pero son herramientas que nos han puesto de manifiesto que se puede gestionar seguridad, se pueden hacer estudios de riesgo, por ejemplo, pues ahora mismo estamos desarrollando multitud de HAZOPs, que son tradicionalmente estudios que todo el mundo tiene en la cabeza, de que tenemos que estar juntos en una sesión, en una sala de reunión, todos los conocimientos que aportan al HAZOP y allí ir discutiendo con material, hacer ese análisis de riesgos. Lo hemos estado haciendo y los resultados, tanto, pues bueno, todas las partes han sido muy satisfactorios y el objetivo final de que al final, pues ese tipo de análisis se siguen haciendo, se va verificando la seguridad de la planta, pues se ha podido seguir y continuar en esta nueva modalidad a distancia. O, por ejemplo, como comentaba Gabriela anteriormente, pues una empresa importante a la que estamos ayudando en la implementación de PSM, se estaban dando talleres de concienciación, formación, evidentemente por restricciones de seguridad y de no moverse para estar todos juntos, vaya que hubiera algún problema y pudiera afectar luego a centros de trabajo, pues hemos seguido haciendo esas sesiones de trabajo en grupo o dinámicas de grupo, en este caso por este tipo de medios, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ya se habla mucho de que todo este tema de teletrabajo o este tipo de gestiones pues ha venido para no solo en esta época del COVID, sino también para quedarse. Yo creo que habrá que seguir explorando y explotando este tipo de herramientas. O, por ejemplo, pues hemos escuchado también situaciones en las cuales pues visitar una planta, aunque os parezca que no es viable físicamente, pues se puede hacer. El operador puede, pues con un medio audiovisual, visualizar pues una zona que se quiere inspeccionar o obtener una información determinada y en tiempo real esa información está siendo grabada en el dispositivo o si hay posibilidad de conexión real al escritorio donde estamos trabajando, porque esa información nos llegue y hacerle consultas, preguntas. No sé, creo que el mundo que tenemos por delante de aprovechar estas oportunidades de gestión, ahí están, ¿no? Y están poniéndose en marcha, pues, bueno, derivados de la situación que la que tenemos. Si me lo permite, Gabriela, voy a responder a otra pregunta que también me parece interesante de José Antonio Peregrín, que nos pregunta cómo se pueden incorporar herramientas avanzadas de mantenimiento predictivo en base a algoritmos sobre histórico de vibraciones, por ejemplo. Bueno, te respondo, José Antonio, en este sentido, evidentemente, ¿perdón? Sí, nada, Juan. Sí, decía que en este sentido eso es totalmente posible. De hecho, bueno, es una de las líneas de trabajo que tenemos en INERCO, en la cual estamos monitorizando, se pueden monitorizar y en ese sentido pues el valor es de saber dónde, en base al conocimiento de un equipo, pues se pueden monitorizar indicadores de cómo está funcionando ese equipo, por ejemplo, vibraciones, etcétera, y con el conocimiento experto de toda la evolución de esos parámetros, tratar de predecir con suficiente antelación que va a haber un fallo y anticiparse en base pues, a un determinado parámetro que empieza a tener una desviación, pues con un algoritmo ya preestablecido, donde está evidentemente el conocimiento de ese experto de cómo puede fallar esa componente, pues avanzar o actuar o hacer una opción de mantenimiento antes de que el fallo ocurra. Ahí hay un mundo de trabajo muy importante con las nuevas tecnologías que evidentemente en la línea de lo que decía anteriormente, de que el mantenimiento es una auténtica inversión, no un gasto, retorna esa inversión de manera importante. Lo comentaremos y lo trataremos de manera específica en el taller el webinar que desarrollaremos de ASI Integrity. Sí, hay también una pregunta, ¿vale? De
una pregunta que hacía Juan Antonio Vilches, ¿vale? Sobre dónde se situaba el diseño intrínsecamente seguro tan de moda en la actualidad. Bueno, pues bien, el diseño intrínsecamente seguro, que significa que pues para distintos fallos las instalaciones industriales tienen ese diseño intrínsecamente seguro, es decir, no es necesario poner capas de protección adicionales, pues evidentemente ese diseño intrínsecamente seguro pues se realiza cuando se está haciendo pues el desarrollo de la ingeniería básica, conceptual, de detalle, etcétera, y es algo que se revisa durante la elaboración de los análisis de riesgo. Por ejemplo, durante la realización de los estudios AZOS, donde se identifican pues, multitud de escenarios que implican desviaciones de procesos, pues evidentemente hay algunos de esos escenarios que ya tienen un diseño intrínsecamente seguro. Con lo cual, para ese diseño intrínsecamente seguro, si nos fuéramos a la figura de la pajarita que hemos visto cuando hablábamos de análisis de riesgo, pues ya no tendríamos por qué poner capas de protección adicionales, sino que ya tendríamos digamos, ese escenario protegido porque su diseño se ha realizado de forma intrínsecamente segura. Es decir, para esos escenarios no es necesario medidas de seguridad adicionales. Evidentemente, mientras en los diseños las instalaciones sean más intrínsecamente seguras, pues menos barreras adicionales tendremos que poner. Otra pregunta también en materia de seguridad funcional que había por ahí, ¿vale? Que se había incluido, era sobre si los estudios SIL solamente se pueden hacer en ingeniería. Bueno, comentaba conceptual o básica, no, vamos a ver, los estudios SIL se realizan en fase de ingeniería básica y después se revalidan en fase de ingeniería de detalle. O sea que evidentemente para proyectos nuevos es de total aplicación. ¿Es de aplicación los SIL para plantas existentes? Por supuesto. De hecho, las propias compañías de seguros pues lo recomiendan bastante, la implementación de este tipo de herramientas. Lo único que ocurre que, bueno, en función de qué nivel tenga esa instalación existente, fundamentalmente, pues si el diseño tiene un PLC de seguridad específico para todos los enclavamientos, no lo tiene, qué tipo de instrumentación tiene, en función de qué nivel partamos de esa instalación, pues estaremos más cerca o más lejos de llegar a implantar la metodología SIL. Pero el SIL se puede aplicar, como digo, en básicas, se revalida en detalle y también se puede aplicar en instalaciones existentes. Gracias, Gabriela. Respondo aquí a otra pregunta que es interesante de Verónica Díaz Salinas sobre el tema del factor humano. Ella indica, ¿existe algún proceso de seguridad en el cual se pueda considerar el factor humano? Se mide y valora el equipo y las instalaciones, pero ¿podremos medir un riesgo intencional o despreocupado? Gracias, Verónica, por tu pregunta. Trato un poco de responder. Evidentemente, el factor humano es otra componente esencial en la seguridad industrial. Al final, pues podemos tener un equipo, una válvula, un lazo de control que actuará o nos llevará a una instalación segura o fallará y ahí aparecerá un riesgo, pero detrás de todo eso, pues al final está el operador y esa persona, pues por una serie de causas, como puede ser pues, estrés, formación, despiste, un mal día, bueno, incluso aquí indican, ¿no? hasta intencionado, llegado el caso, pues puede provocar con su actuación un fallo y una consecuencia en el proceso. Existen herramientas, de hecho en INERCO pues tenemos una línea de trabajo que desarrollan nuestros compañeros de INERCO Prevención de Riesgo de factor humano, de cómo incluso aplicando herramientas similares como puede ser el HAZOP, pero aplicado a la componente humana, es decir, analizar todas aquellas variables que pueden hacer que esa persona, por la razón que sea, o por una serie de errores concatenados y una serie de causas, pues lleve a que la actuación que tiene programada hacer no la realice correctamente. Y entonces, como bien decía Gabriela, pues se identifican, igual que en la pajarita, pues medidas o salvaguarda o capas de seguridad que se puedan interponer entre esa acción humana y el fallo o mejorar la fiabilidad, porque al final la persona pues también tiene su fiabilidad, como cualquier máquina, aunque seamos humanos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hoy en día, evidentemente, la evolución de las tecnologías, la evolución de todo esto, está haciendo que las instalaciones sean cada vez pues, más intrínsecamente seguras. Y otra capa que hay que trabajar para hacerla pues, más intrínsecamente segura, evidentemente, es la capa humana, ¿no? Y ahí pues hay una larga, dijéramos, pues, cantidad de opciones pues, para mejorar esa componente. Y todas las grandes organizaciones están trabajando mucho esa componente del factor humano. Sí.
A ver si hay... Que estamos leyendo sobre la marcha y a veces Sí, cuesta estamos trabajo. leyendo. Había otra aquí, un momentito, que hablaba de cómo compatibilizar tecnologías existentes y nuevas tecnologías, ¿no? Decía, nuevas instalaciones optas por mantener tecnologías ya utilizadas, nuevas tecnologías. En este caso, ¿cómo las haces convivir? Bueno, os doy mi opinión y quizás Gabriela, que se ha peleado mucho con revamping y retrofitting de instalaciones, pueda a lo mejor complementar lo que yo aporte. Todas estas herramientas que estamos hablando se pueden aplicar indistintamente, evidentemente, a instalaciones existentes o tecnologías que ya tenemos en nuestra planta o a nuevas plantas y nuevos procesos. Evidentemente, cuando estamos, como ha dicho Gabriela, en una fase de ingeniería conceptual o luego básica, luego la ingeniería, pues evidentemente, o detalle, perdón, ahí hay muchas oportunidades de hacer este tipo de herramientas y evidentemente, pues como estamos en las últimas, con la última tecnología que la podemos instalar, pues es más fácil hacerlo. En instalaciones existentes, evidentemente, bueno, pues también se puede hacer. De hecho, es muy habitual en las grandes empresas, cada vez que hay una gestión del un cambio, lo ha nombrado Gabriela como uno de los elementos de PSM clave, y además donde históricamente han ocurrido muchos de los accidentes graves, cuando se estaban haciendo modificaciones, cambios en la planta, etcétera. Ahí precisamente, en esos momentos en los cuales se está haciendo un cambio en el diseño, pues muchas herramientas de este tipo entran en juego, los análisis IMOP, el análisis PHSR, los AZO, en fin, todo este tipo de herramientas permiten y deben de realizarse. Aquí el único hándicap suele ser, y ahí Gabriela lo puede decir con su experiencia, pues el tener la información actualizada de las unidades antiguas, de las unidades existentes, que hoy en día muchísimas empresas, ya no se va a una oficina técnica a sacar el papel que olía a amoníaco a buscar la información, están digitalizando en esa oficina técnica todos esos PNID, están levantándose incluso maquetas 3D con la información para tener todo lo que es información de planta que está construida, actualizada, incluso, bueno, se está atendiendo, como todos sabéis, en un futuro a tener esas maquetas que se puedan llevar a implementar, pues nada estaremos con los gemelos digitales o todo este tipo de herramientas las podremos aplicar en tiempo real en hacer un análisis de riesgo de una planta. Si tenemos al final, imaginaros, una maqueta 3D, pues podemos simular en el gemelo, pues oye, esta tubería se rompe, dime qué pasa. E incluso si está conectada a las condiciones de operación directamente, pues hasta en tiempo real saber qué condiciones de operación hay o qué condición meteorológica hay y tomar decisiones. Entonces, en definitiva, es viable, o sea, de hecho es una necesidad que este tipo de herramientas, en definitiva, conceptualmente son lo que son, o sea, no cambia, es adaptarla y aplicarla, pues oye, a las realidades y a estos grandes avances que ahora mismo tenemos en la digitalización, que lo que tenemos que hacer todos es que este conocimiento, estas herramientas de análisis de riesgo que hacíamos muchas veces, pues estos estudios era una foto en un momento dado, la planta cambiaba y unos años después volvía a hacer una foto o revalidaba el hazo. La realidad en los próximos años va a ser que yo voy a poder tener este tipo de herramientas y si el conocimiento en definitiva de los analistas de riesgo soy capaz de trasladarlo a plataformas de decisión lógica, algoritmos, en tiempo real y voy a poder tener esos análisis de riesgo actualizados porque el operador de riesgo o la persona que quiera consultar cómo está su planta en seguridad lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos por delante, pues los que nos dedicamos a seguridad. Sí, y un poco como conclusión de lo que comentaba Juan, pues evidentemente todas estas herramientas se pueden aplicar tanto a proyectos nuevos como a instalaciones existentes. A proyectos nuevos, pues ¿qué pasa? Pues tenemos una buena documentación de base sobre el que hacer los análisis de riesgo y además es fácil implementar, porque es durante la ingeniería, implementar las medidas que surjan de los análisis de riesgo. Esa es la principal ventaja que tiene frente a cuando aplicamos este tipo de herramientas en instalaciones existentes, donde la documentación no está tan actualizada algunas veces y donde además, pues muchas veces implementar una serie de medidas que se derivan de los análisis de riesgo, pues implica tener que hacer una planificación con próximas paradas, e implican modificaciones que son más complejas de llevar a cabo que si lo haces durante el desarrollo de la ingeniería. También me gustaría resaltar una ventaja que sí que tiene hacer o aplicar estas metodologías durante la operación de la planta. Y es que ahí sí que tenemos 100% la experiencia del personal que opera la planta.
cosa que muchas veces pues a nivel de ingeniería no lo tenemos. Y muchos de estos análisis de riesgo, pues evidentemente son realizados con analistas de riesgos como somos nosotros, pero también el input o la información que proviene de las personas que operan la planta es muy importante para el resultado de esos análisis de riesgo. Con lo cual, el hacerlo sobre una planta existente implica que lo que es la experiencia de la operación de esa planta, pues esa experiencia se puede alimentar al análisis de riesgo. Y eso sí que es una ventaja. Sí, ahí como creo que Gabriela con esa respuesta también respondes a nuestro amigo Antonio José Fernández, que nos preguntaba por el papel precisamente del retorno y análisis de la experiencia operativa para llevar a cabo los análisis mencionados. Evidentemente es clave esa experiencia de la gente de planta. La bondad de este tipo de estudios es que si reunimos ese conocimiento de la experiencia y bueno, de la operación de la planta y la experiencia de los analistas de riesgo, es la simbiosis perfecta pues para extractar y aplicar todo este tipo de herramientas. Hay una última pregunta también ahí en el chat que quizás también tú me puedas ayudar, Gabriela, a responder, que indicaba una persona, José Rosas, que, bueno, ¿cómo se acredita o certifica la competencia técnica o profesional de quienes realizan los análisis de riesgo en España o en la Unión Europea? Y que si podíamos dar alguna referencia. Certificación de personas, ¿no? Sí, sí, competencia técnica o profesional. Quizá, Gaby, comenta tú un poco la experiencia, bueno, las certificaciones que tú conoces y lo que hay un poco en ese sentido. Bueno, en materia de análisis de riesgo, que por ejemplo es la certificación que yo dispongo, aparte, bueno, la experiencia de haber estado, pues, como comentaba Juan, más de 20 años realizando análisis de riesgo, la TIUF tiene certificación, ¿vale? Es una empresa certificadora de personas. Entonces, certifica tanto en materia de análisis de riesgo como en materia de seguridad funcional. Son dos certificaciones distintas, muy íntimamente relacionadas, y a su vez esa certificación tiene dos niveles. Una que es la de ingeniero de análisis de riesgo de seguridad funcional y otra que es la de experto. Son dos niveles de certificación. Para acceder a cada una de ellas, pues tienes que tener un mínimo de años de experiencia, unos requisitos, etcétera. Esa certificación también la realizan otros organismos, no solamente TÜV, ¿vale? Por ejemplo, también ESIDA hace esa misma certificación, fundamentalmente en seguridad funcional, es decir, análisis de riesgos y sistemas instrumentados de seguridad, y también en dos niveles, te puedes certificar como ingeniero o como experto. Fundamentalmente esas son las certificaciones que se manejan a día de hoy de personas. Después la realidad es que, bueno, aparte de que para hacer análisis de riesgo, pues muchas veces te piden ese tipo de certificación, también lo que se pide es el currículum y la experiencia de años de habiendo realizado pues análisis de riesgo y muchas veces incluso pues en este proceso en concreto, experiencia que se tenga en este proceso en concreto. Entonces, bueno, en cuanto a certificación, eso es lo más importante de lo que existe. Espero que haya aquí también contestado a tu pregunta. Complementa José también con una segunda pregunta sobre el tema, y es que si esas certificaciones son reconocidas por la autoridad. En sí mismo, la autoridad, por ejemplo, como tal, no nos hemos encontrado que realice una demanda de que las personas que hacen los análisis de riesgo tengan certificaciones. Evidentemente, como dice Gabriela, pues cuando una empresa presenta un análisis de riesgo por ejemplo, a una consejería de industria que es competente pues, en Seveso, por ejemplo, que normalmente los tipos de estudios que revisa la autoridad, pues bueno, el que esté hecha por alguna entidad con suficiente reconocido prestigio en el mercado, y llegado el caso, si la autoridad está pidiendo pues que se recoja pues la persona que lo realiza, pues el aval no se llega a pedir certificaciones, es un poco pues la experiencia y el número de años de esa persona haciendo análisis de riesgo. En el mercado, por ejemplo, pues sí es más, dijéramos, se acepta o se admite una demanda del mercado, pues por ejemplo, pues que coordinadores HAZOPS o estudios SIL pues tengan este tipo de acreditaciones, que no por hecho de tener solo la acreditación es suficiente. De hecho, como dice Gabriela, es muy habitual el que se diga, oye, quiero un coordinador HAZOP que tenga experiencia en mi proceso, si estoy con un FCC, pues que me demuestre que ha hecho HAZOP en un FCC, por ejemplo, y con X años de experiencia. Eso es un poco lo que el mercado está pidiendo y demandando. Hay también algunas, por ejemplo, certificaciones en el ámbito de planes de emergencia, en las cuales, pues, por ejemplo, los técnicos que realizan esos planes en alguna comunidad autónoma aquí en España, pues se pide que ese técnico pues, sea competente en ese tema, y para ello pues, puede tener que haber presentado o estar inscrito en un registro pues, donde acredite igual su experiencia a través de un currículum
que demuestre pues, que ese técnico en emergencia pues, tiene un histórico y una experiencia acreditada. Y luego, pues en el ámbito, por ejemplo, de inspecciones de seguridad, si actúas como organismo de control de la autoridad o eres una OCA, pues ahí sí, normalmente esos inspectores tienen que estar acreditados por ENAC, y en este caso lo que está haciendo la autoridad competente es delegar o permitir que terceras entidades acreditadas por la administración realicen esas actividades de inspección como si fueran administración propia. Y ahí hay un proceso normalmente en cada país, aquí en España se llama ENAC, en otros países pues tendrán un nombre equivalente y el proceso es similar. Al final, una tercera parte va a realizar inspecciones independientes y normalmente a ese tipo de inspectores pues se les requiere una experiencia y ha pasado por un proceso de acreditación que normalmente la entidad nacional de acreditación es la que se lo otorga. Sí. Pues estamos encantados con la cantidad de preguntas que nos habéis realizado. No queríamos tampoco abusar del tiempo. Juan, hay otra pregunta que también comentaban sobre el tema de los factores psicosociales, que bueno, que esa ya, digamos, has dado tu respuesta cuando has hablado de considerar la parte del factor humano. ¿Vale? O sea, esa está contestada, correcto. Que yo creo que ha venido después la pregunta Exacto. No la he visto, pero como estaba todo lo que está relacionado al final con el comportamiento humano, de alguna manera, sea psicosocial o está un poco todo con la misma herramienta o las mismas metodologías se puede abordar el análisis de esa componente. Bueno, pues como decía, por no abusar de ese tiempo, que estaba previsto que fuera una hora y sí... No sé si ha quedado alguna pregunta por contestar, creo que las hemos barrido todas, pero si queda alguna... De todas maneras, eso es. La revisaremos, contestaremos. Además, si tenemos vuestros correos y vuestro teléfono, hasta si hace falta, pues concertamos una llamada específica si queréis que profundicemos en algún tema o os mandamos la respuesta de la información y sentiros libres de decirnos, oye, vamos a hablar en una Skype, Teams o llamada que quiero más detalles de lo que me estáis contando. Sin problema, lo hacemos. Nos indican ahí al final lo de avisarnos de los nuevos webinars. Como ya he introducido al principio, estaba en el propio email, y Gabriela también lo ha comentado, vamos a realizar 4 webinars adicionales de cada uno de esos bloques. El primero de análisis de riesgos os llegará a los correos, pero va a ser el 3 de junio. El segundo sobre implantación de PSM va a ser el 9 de junio. Haremos luego uno de Access Integrity el 24 de junio y el 30 de junio cerraremos con uno de continuidad del negocio. También os quería decir que al final de este seminario os llegará pues un email agradeciendo vuestra presencia, os llegará el link para que podáis coger la presentación y también para que aquellos que queráis volver a ver la sesión grabada la podáis ver o incluso compartírsela a algún compañero que no haya podido asistir. Y en ese sentido también hay un cuestionario que os agradeceríamos muchísimo nos complementarais y en él os hemos atrevido a proponer temas. Si nos dais preferencia o nos marcáis, oye, que nos interesa uno, pues no sé, de HAZOP o uno de SIL o hay hasta un campo para que pongáis aquellos que creáis de interés, otros temas. Nosotros estaremos encantados de cuando analicemos vuestras inquietudes, pues si hay temáticas que a todos os son comunes o os interesan, pues organizar, aparte de estos 4 webinars adicionales, a todos aquellos que vosotros al final pues nos sugiráis o nos planteéis, ¿vale? Así que animaros también a contestarnos ahí, que tenéis por el chat, por el email, por el correo o por ese cuestionario, todos los canales abiertos a comunicaros. Y en el pie de firma tenéis también nuestros correos, el de Gabriela y mío, y nada más tenéis que contactarnos, que estamos a vuestra disposición. Pues yo, Gabriel... Sí, nada, simplemente agradeceros vuestra atención, que espero que, bueno, que os haya gustado el webinar y sobre todo que hayáis sacado conclusiones importantes sobre las reflexiones que hemos ido planteando y nada, seguiremos en posibles webinars pues ampliando esta información. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.